Las cosas son bastante complicadas para Catherine. La reputación que ha construido con tanto esfuerzo como periodista que revela verdades incómodas y la familia que claramente la hace sentir insegura están en peligro cuando algo de su pasado amenaza con arruinar su presente. Esto es Serie Desclasificada. Hay algo que ha estado inquietando a Steven. Ha dedicado gran parte de su vida a moldear jóvenes mentes, pero últimamente ha perdido la paciencia con los niños privilegiados de su clase. Parece que casi está buscando jubilarse voluntariamente cuando se enfrenta al director y a una madre preocupada por la rudeza del maestro hacia su hijo. Sin embargo, esto es algo positivo. Steven ha estado postergando cosas importantes, incluida la necesidad de llorar la muerte de su esposa Nancy, fallecida hace 9 años. Solo ahora, que no tiene distracciones, se atreve a abrir su armario para donar su ropa. La forma en que se derrumba al encontrar el bolso de Nancy refleja cuán desesperadamente ha evitado enfrentar su duelo. Pero no es solo el dolor lo que lo afecta. Entre unas fotos que pensaba que eran del viaje de su hijo Jonathan a Italia, encuentra imágenes provocadoras de una mujer que aparentemente conoce. Cuando Steven entra con pesar en la habitación de su hijo, nos damos cuenta de que la pérdida es algo a lo que ya se ha acostumbrado. Han pasado décadas desde la muerte de Jonathan, y al igual que Steven ha postergado su duelo, Nancy se aisló en la habitación de su hijo durante un tiempo después de su fallecimiento. Steven nunca ha tocado el cajón del escritorio donde se encuentra la máquina de escribir de Nancy y confiesa que lo ha evitado por miedo a lo que pudiera encontrar. Sin embargo, ahora que tiene la llave, está listo para enfrentar lo que sea que haya allí. Dentro del cajón encuentra un manuscrito que Nancy dedicó a Jonathan. Es probable que Steven no buscara un propósito al revisar estos recuerdos dolorosos, pero lo que descubre en ese manuscrito le da una extraña sensación de misión. La familia Brigstock fue lastimada por alguien, y ahora la vida gris y deprimente de Steven se ve impulsada por un deseo de justicia. Debido a que la serie juega con las líneas temporales, toma un momento a entender que el viaje a Venecia y Florencia de Jonathan y su novia Sacha ocurrió en el pasado. Parece que lo pasaron muy bien, aunque Sacha tuvo que regresar a Londres tras la muerte de su tía en un accidente extraño. Jonathan la echaba de menos, pero estaba más tranquilo sin ella. En una postal, agradecía a su madre tanto la inspiración para el viaje como la Nikon que llevaba siempre consigo. Aunque no se menciona explícitamente, parece que la relación entre padre e hijo no era tan cercana como ambos habrían querido. Tal vez, por eso, ahora es tan importante para Steven hacer pagar a alguien por algo relacionado con Jonathan. El hecho de que Steven presente el manuscrito como una novela de su autoría sugiere que fue un escrito como una historia de ficción, también oculta que su amigo Justin no sospecha nada y se entusiasma con la idea de publicarla. El libro se llama El Perfecto Desconocido y llega a la vida de Catherine oculto entre unas cartas. Finalmente, es la dedicatoria de Jonathan lo que hace que decida leerlo de inmediato. Después de avanzar unas cuantas páginas, corre al baño a vomitar, indicando que no fue una lectura placentera. El libro revela cosas que Catherine preferiría que nadie supiera y revive recuerdos que había bloqueado por temor. Es conmovedor que su esposo Robert prefiera consolarla en lugar de interrogarla al quemar el libro, pero eso solo agrava la situación de Catherine. Robert y Catherine parecen cercanos, pero claramente hay cosas que ella no le ha contado. Catherine intenta disimular su ansiedad refiriéndose a la complicada relación que tiene con su hijo Nicholas. Como madre, ha tenido que ser la mala y empujar a su hijo de 25 años a independizarse. Catherine ya se siente insegura por la distancia entre ellos, y el hecho de que Nicholas sea cercano a Robert solo complica las cosas. En este contexto, el libro no podría haber llegado en un peor momento. Aunque, ¿acaso existe un buen momento para descubrir que alguien conoce tus secretos más oscuros? Justin no lo dice, pero al parecer perdió su trabajo por defender a su amigo. Steven no parece ser un mal amigo, así que el hecho de que esté dejando que Justin se entusiasme por la promoción del libro solo puede significar que ahora tiene un único objetivo: destruir la vida de Catherine por algo que hizo en el pasado y de lo que terminó saliendo impune. Y no parece que vaya a detenerse con solo darle un susto. Steven va tras todo lo que ella ama. Catherine ya está aterrorizada por el libro, pero la situación empeora cuando descubre que su hijo también lo ha leído. No es la única que recibió una copia, y dado que su relación con Nicholas es tensa, sus preguntas desesperadas sobre lo que él piensa del libro son ignoradas hasta que él, frustrado, le responde. Justin ya había calificado a la protagonista del libro como una bruja manipuladora, y parece que Nicholas también comparte esa opinión. A estas alturas, no hay duda de que Catherine es la villana de la historia, y no le hace ninguna gracia escuchar que su propio hijo crea que ese personaje merecía su destino. En el libro, la versión ficticia de Catherine muere, lo que sugiere que el manuscrito de Nancy mezcla hechos reales con deseos de venganza. No sabemos qué pasó exactamente, pero está claro que Nancy quería que Catherine pagara.
Steven, al principio, no sabía del todo cómo proceder, por eso le preguntó a Justin si creía que la protagonista merecía morir por sus pecados. El hecho de que tanto Justin como Nicholas opinen que los errores del personaje eran lo suficientemente graves como para justificar su muerte, dice mucho sobre lo extremas que deben haber sido las acciones de Catherine. Sin embargo, como la verdad cambia según quien la cuente, será interesante conocer su versión sobre lo que ocurrió en el pasado. Jonathan y una joven Catherine se conocieron en la playa. Catherine ya estaba casada con Robert en ese entonces, pues la vemos llamando a un pequeño Nicholas. Jonathan quedó fascinado cuando la vio por primera vez y la fotografió con su cámara Nikon. Por los fragmentos que atormentan la mente de Catherine, todo parece indicar que hubo un romance entre ellos. Ella es la mujer que aparece en las fotos sugerentes que Steven encontró en las pertenencias de Nancy y también tuvo un papel importante en la tragedia que afectó a la familia de Steven. Catherine se siente aliviada de no haberle confesado a Robert la verdad sobre lo que ocurrió hace años. Pero no solo es la culpa lo que le impide disfrutar de la reciente victoria sobre su rival en el trabajo, también está perdiendo la cabeza tratando de descubrir quién la está persiguiendo por algo que hizo hace más de una década y que teme que destruya su vida actual. El hecho de que en la lista de contactos relacionados con Jonathan aparece padre muerto sugiere que alguien le mintió a Catherine sobre la muerte de Steven. En un flashback de hace 10 años vemos a Catherine reuniéndose con Nancy, la madre de Jonathan. En una carta, Nancy había mentido sobre la muerte de su esposo, tal vez para persuadir a Catherine de encontrarse con ella. Nancy no mentía sobre su cáncer y Catherine apenas podía mirarla a los ojos. Durante su conversación, descubrimos que lo que le pasó a Jonathan ocurrió después del viaje a Italia, donde conoció a Catherine. En ese momento, ella fue interrogada por la policía, pero para proteger su matrimonio, ocultó que habían estado juntos. Nancy, consciente de su tiempo limitado, quería que Catherine hablara con la policía para encontrar algo de cierre. Sin embargo, ella se negó. Pero lo más curioso de toda la conversación fue la mención de Nicholas. Según Nancy, Jonathan le salvó la vida de alguna forma, lo que añade aún más misterio a la historia. En la línea temporal presente, Catherine buscó información sobre Steven y su asistente anotó pedófilo junto a su nombre. ¿Realmente es un depredador? ¿O Catherine planea usar su reputación como periodista para incriminarlo con un delito falso y destruir su vida antes de que él destruya la suya? Nicholas recibió el libro como un regalo de agradecimiento de un cliente. Cuando vemos a Steven entrar en la tienda donde trabaja, ya sabemos que esta escena ocurrió en el pasado. Dejó el libro allí sin entregárselo directamente, fingiendo ser un anciano triste por la muerte de su esposa. Y Steven disfrutó al ver en qué se había convertido el hijo de Catherine, alguien sin alma ni esperanza. El siguiente objetivo de Steven fue Robert. Esta vez entregó el sobre personalmente en su trabajo. Dentro estaban las fotos íntimas de Catherine tomadas por Jonathan. Robert nunca había conocido esta versión de su esposa, la mujer libre que era cuando no estaba moldeando su personalidad según sus expectativas. Desde lo ocurrido con el libro, Catherine ha hecho un esfuerzo adicional por complacerlo, pero mientras ella prepara una cena ideal, él se consume en una mezcla de ira y deseo. ¿Acaso Catherine malinterpretó a Robert? ¿Él habría preferido a la mujer auténtica que ella ocultó? Sea cual sea la respuesta, ahora ya no importa. Robert sabe que Catherine le fue infiel durante unas vacaciones familiares. No es que haya algo fundamentalmente malo en fingir que te gusta algo solo porque a tu pareja le gusta, pero por lo visto hasta ahora del matrimonio de Catherine y Robert, ellos han llevado la farsa demasiado lejos en nombre de la paz. Tienen tanto miedo de ofenderse mutuamente o de decir verdades dolorosas que han construido todo su matrimonio sobre una pila de mentiras. No se conocen realmente y solo saben lo que el otro supone que quieren saber. Robert, que creía haber superado sus inseguridades, ahora las ve regresar de golpe. Como ama a Catherine y está inclinado a justificar sus acciones hirientes, su primer instinto emocional es culparse a sí mismo. Cuando su ira toma el control, Robert se reúne con Nicholas para tratar de averiguar más sobre el romance de su esposa. Ambos hicieron ese viaje a Italia, pero Robert tuvo que regresar por un asunto imprevisto y está claro que la infidelidad ocurrió cuando él no estaba. Como Nicholas podría ser la única persona con respuesta, Robert intenta engañarlo para que revele si su madre conoció a algún hombre en Italia. Pero es posible que Nicholas no lo recuerde, ya que en ese momento solo tenía 4 años. Aunque también es probable que a raíz del libro haya recuperado ciertos recuerdos y ahora prefiera guardar silencio para evitar que sus padres se divorcien. En el matrimonio de Robert y Catherine, las mentiras y manipulaciones han sido mutuas desde siempre. Anteriormente, veíamos a Robert consolando a Catherine desesperada y diciéndole que su hijo la adora. Sin embargo, ahora que ya no necesita justificarla en su mente, Robert siente la necesidad urgente de culparla por el comportamiento y la personalidad de Nicholas a través de los años.
Implícitamente se sugiere que aunque está profundamente decepcionado, Robert nunca ha sido el tipo de padre que dice las verdades difíciles. Ahora, el dolor que siente y la resentida frustración que ha reprimido durante años hacia Catherine lo llevan a responsabilizarla de todo lo que ha salido mal en su relación y en la vida de su hijo. Por el final, cuando llega el momento de la confrontación, Robert exige respuestas a una Catherine aterrorizada. ¿Qué podría decir ella? Recurre a las excusas habituales. Puedo explicarlo y no es lo que piensas, pero es exactamente lo que Robert cree. Catherine lo engañó con alguien sospechosamente joven y en el fondo sintió alivio cuando se enteró que el chico ya había muerto. No creo que el hecho de que Robert haya salido furioso y se haya marchado en su auto signifique necesariamente que se van a divorciar. La separación parece una posibilidad clara, pero también podrían arreglar las cosas, especialmente considerando que pronto tendrán un enemigo en común, el padre del chico fallecido, que regresa furioso y buscando venganza. Al principio, Catherine planeaba separarse de Jonathan en la entrada del hotel, pero luego se retractó y decidió tomar una copa con él. Jonathan aceptó la oferta porque estaba claramente encaprichado con ella. A partir de aquí, voy a ser un poco impreciso sobre lo que realmente ocurrió entre ambos, porque es demasiado explícito para expresarlo con palabras. Digamos que Jonathan cumplió sus fantasías sexuales con Kylie Minogue, y Catherine hizo todo lo que no podía hacer con su marido. En el episodio anterior, Catherine había intentado pintar su romance con Jonathan como una especie de aventura complicada, que no debía tomarse muy en serio. Pero basándonos en lo que llegamos a ver, nada en las decisiones de Catherine parecía complejo. Estaba insatisfecha con su vida sexual postmatrimonial. No podía pedirle a Robert que hiciera las cosas que le harían feliz. Vio a un adolescente que acababa de separarse de su novia y lo aprovechó al máximo. En un momento de la discusión entre Catherine y Robert, le preguntó si Nicholas había presenciado todo y por eso estaban distantes el uno del otro. Pero Catherine respondió que se había asegurado de que Nicholas no supiera nada de lo que estaba haciendo con Jonathan. Sin embargo, el episodio mostró que Nicholas probablemente sí se enteró de lo que tramaba su madre y descubrió que estaba engañando a Robert. Por cierto, todavía no está claro si toda la secuencia de acontecimientos que ocurrieron entre Jonathan y Catherine sean los hechos reales. Jonathan murió antes de poder hablar de su aventura con Catherine. A menos que enviara una postal a Nancy detallando sus aventuras sexuales con Catherine, cosa que dudo, entonces no estamos viendo su tiempo en Italia desde su punto de vista. Catherine se mantuvo en silencio sobre todo este asunto. Podría haber hablado de ello con Nancy con la esperanza de darle algún tipo de cierre, porque nunca predijo que escribiría un manuscrito entero sobre ello. Así que si ni Catherine ni Jonathan son la persona que relata, la descripción de la aventura de ambos es el resultado de la imaginación de Nancy que ha reconstruido a partir de las fotos. Mientras descansaban en su jardín, Steven y Nancy recibieron la devastadora noticia de la muerte de Jonathan en Italia por parte del detective Duggins y el agente Davis de la Policía Metropolitana. Duggins les informó que Jonathan había muerto en un accidente, pero Nancy parecía no creerlo del todo. Explicó que tendrían que viajar hasta Italia para confirmar si el cadáver era realmente el de Jonathan. De lo contrario, las autoridades italianas no liberarían el cuerpo para su entierro. Nancy se aferró a la esperanza de que tal vez se hubiera producido una identificación errónea, pero Duggins le aseguró que Jonathan estaba muerto y lo único que le quedaba por hacer era cumplir con las formalidades para sus últimos ritos. Los Brigstock, destrozados por el dolor, aterrizaron en Italia, donde fueron recibidos por Richard Perkins del consulado, quien los llevó directamente a la morgue. Nancy se sintió sobrepasada al ver el cuerpo de su hijo, mientras que Steven procesó la situación prestando atención a algunos detalles del estado del cadáver. Señaló que, aunque la policía afirmó que Jonathan murió ahogado, su rostro no estaba hinchado, aunque posteriormente el forense explicó que el cuerpo no había estado sumergido el suficiente tiempo para que esto ocurriera. Steven notó una marca peculiar en forma de X en la mano derecha de Jonathan, y el forense sugirió que esta herida se había producido durante el accidente. Al darse cuenta de que no tenía sentido iniciar una investigación por su cuenta, Steven se unió a Nancy en el duelo por la pérdida de su hijo. Al día siguiente, Perkins los llevó al modesto hotel donde se había alojado Jonathan para recoger sus pertenencias. En una escena que recuerda cuando Robert visitó la habitación de Nicholas, los padres quedaron algo impactados al ver el estado de su habitación. Steven encontró la navaja que le había dado como regalo de cumpleaños para ganarse su afecto, ya que su vínculo nunca fue tan fuerte como el que tenía con su madre. Antes de abandonar el hotel, Nancy guardó rápidamente los rollos de película de la cámara de Jonathan en su bolso, que sabemos luego usaría para atormentar a Catherine y su familia. Perkins llevó a la pareja a la playa, donde supuestamente Jonathan se había ahogado accidentalmente, y allí se reiteró la versión de que el chico había sacrificado su vida para salvar a Nicholas. Nancy se negó a aceptar que Jonathan simplemente se hubiera ahogado, ya que él era un excelente nadador. Perkins le aseguró que varios testigos corroboraron que su muerte no tenía que ver con su habilidad para nadar, sino que fue un accidente. Mientras conversaban sobre la madre del niño que Jonathan salvó, salió a la luz el nombre de Catherine. Al enterarse de que Catherine no solo se había negado a reconocer el acto desinteresado de Jonathan, sino que también había huido del país, Nancy se enfureció.
Le pidió a Perkins que organizara un encuentro con ella, aunque sabemos que eso finalmente ocurrió cuando Nancy estaba en las últimas etapas de su cáncer. De cualquier forma, Nancy y Steven pasaron sus últimos días en Italia, dejando que las olas del mar Mediterráneo arrastraran su interminable dolor. En la línea temporal actual de la historia, vemos a Catherine intentando contactar a Robert sin éxito. El narrador explica que Catherine había decidido guardar silencio sobre su aventura para proteger a Robert y a Nicholas de la verdad. Desde la muerte de Jonathan, nunca sintió la necesidad de reabrir este capítulo del pasado, pues eso complicaría aparentemente su vida perfecta, donde ella estaba acostumbrada a analizar a otros en sus documentales y no al revés. Sin embargo, como queda claro con la borrachera de Robert, el plan de Catherine ha fracasado y su marido atraviesa una profunda crisis existencial. Robert abandona su auto, que conducía en estado de ebriedad, y decide tomar el autobús, algo que nunca había hecho en su vida llena de privilegios. Al llegar a su destino, Robert se da cuenta de que no solo desconoce la realidad de su matrimonio, sino que también ha perdido contacto con la realidad en general. Entonces, entra en una cafetería para leer el libro y tratar de comprender mejor a su esposa. El enfoque pasa a Catherine, quien está escribiendo lo que quiere decirle a Steven ahora que ha descubierto que él está vivo y es quien publicó el libro, para evitar que siga perjudicando a su familia. Mientras Steven disfruta su desayuno, Catherine le deja un mensaje de voz. Aunque no le dice explícitamente que ha descubierto la conexión entre la protagonista del libro y ella misma, sus comentarios reflejan un reconocimiento implícito del plan para vengar a su hijo y su intención de detenerlo. Sin embargo, esta estrategia no tiene efecto en Steven, quien se muestra aún más decidido a hacer que Catherine sufra tanto como él y Nancy lo hicieron. Con la ayuda de Banks, Steven amplía el alcance de su libro organizando una lectura pública en una librería frecuentada por lectores y escritores influyentes. Steven sabe que Catherine se mueve en círculos de clase alta, y si logra manchar su reputación allí, no tendrá oportunidad de recuperar su carrera ni en esta vida ni en la próxima. El tiempo que Catherine pasó con Jonathan no fue tan breve e insignificante como ella lo hace parecer. Se prolongó más allá de una aventura de una noche o un momento de juicio nublado. Fue suficiente para que ambos experimentaran cosas que nunca habían vivido ni volverían a vivir. Entre ellos había comodidad y Catherine, siguiendo su instinto, confió en que Jonathan mantendría privadas las fotos que él había tomado. Sin embargo, mientras que para Catherine todo era una diversión calculada, para Jonathan significaba algo más. La tensión apareció en forma de broma. Jonathan insinuó juguetonamente que no quería mantener la relación en secreto. Aquí, Catherine dejó pasar el comentario, lo que quizás terminó siendo su mayor error. Es curioso lo similares que son Steven y Catherine. Ambos han sido relegados del corazón de sus respectivas familias, los padres menos queridos en sus hogares. Pero eso también significa que Nancy tenía una relación muy cercana con Jonathan. Cuando volvió a Londres y enterró a su hijo, sintió una mezcla desgarradora de ira y confusión. Esa emoción es la que la mantenía sumergida en la bañera, y si Steven no lo hubiera encontrado y salvado, tal vez habría terminado con su vida debido a la intensidad de su dolor. Durante años, lo único que se sintió en la casa de los Brixton fue la ausencia de Jonathan. La preocupación de Steven por su esposa y su vida como pareja no pudo superar la determinación de Nancy de morir lentamente. Se encerró en la habitación de Jonathan, se negó a recibir tratamiento para el cáncer y terminó siendo enterrada junto a su hijo. Esas dos tumbas originalmente habían sido reservadas para Steven y Nancy, lo que significa que incluso en la muerte, Steven quedaría excluido de su familia. Hay algo peculiar en el dolor de Nancy que destaca. Esto también explica por qué Catherine fue retratada como una villana en el libro. En uno de los flashbacks, vimos lo mucho que Nancy le gustaba ser la única protagonista de la foto de Jonathan y su insensibilidad hacia la tristeza de Steven por sentirse invisible en su propia familia. Es muy probable que el odio de Nancy hacia Catherine naciera de los celos. En las fotos que Jonathan tomó de Catherine había atención y devoción, algo que Nancy creía que ella solo podía recibir de su hijo. Además, nunca apreció a Sacha, la novia de Jonathan. Es poco probable que supiera mucho sobre Catherine. Su único conocimiento de lo que ocurrió en Italia provenía de las fotos de Jonathan. Por eso, al escribir su libro, llenó los vacíos con un odio sin restricciones. Tal vez por eso, aunque Catherine es una mujer muy defectuosa, todos los que leen el libro la detestan profundamente. Catherine no está acostumbrada a que Robert ignore sus mensajes y llamadas. Aunque Robert no está del todo equivocado al guardar silencio, para Catherine esto se siente como una traición. Desde que vio las fotos y leyó el libro, Robert ha cambiado completamente. Está tan consumido por la ira y el desprecio hacia sí mismo que no puede concentrarse ni siquiera en lo que normalmente hace bien. La reunión de trabajo es un desastre, pero Robert está retomando el control de su vida personal. Ha decidido empujar a Catherine fuera de la familia sin siquiera darle una oportunidad de explicarse. Muchas mentiras cómodas se desmoronaron cuando Robert descubrió lo que su esposa había estado haciendo en la habitación con un chico de 19 años. Pero ¿fueron todas estas mentiras inventadas por Catherine? ¿O algunas de ellas fueron una mezcla reconfortante fabricada por las inseguridades de Robert?
Si creemos al narrador anónimo, la inexperiencia sexual de Robert fue la razón por la que Catherine ocultó su verdadero yo vibrante. Así que el hecho de que Robert pensara que era lo suficientemente cautivador como para eclipsar a todos los que vinieron antes de él podría haber sido una mentira que él mismo se contó. La revelación de la aventura de Catherine le arrebató estas comodidades, y Robert concluye que la mejor forma de vengar su corazón roto es rechazarla por completo. Robert evita tanto confrontar a Catherine que parece tener miedo de acabar perdonándola. Tal vez no quiere correr el riesgo de ser manipulado por la mujer despreciable que aparece en el libro. Quizás eso lo lleva a empacar las cosas de su esposa y ponerle en la incómoda situación de decirle a su hijo que su madre se irá de viaje por trabajo. Antes de salir de casa, Catherine deja una devastadora verdad. Ella quería que Jonathan muriera. En Italia estamos a punto de ver esta verdad desarrollarse en las playas del Mediterráneo. Catherine no aspiraba a ser la madre del año cuando dejó al pequeño Nicholas solo en la playa para aventurarse con Jonathan una vez más. Esta iba a ser una de las últimas veces que se verían antes de su vuelo a Londres al día siguiente. Sin embargo, Jonathan se había obsesionado. A pesar de los intentos por dejar claro que solo quería una aventura pasajera, él soñó con un romance completo y hasta compró boletos para viajar a Londres juntos. Hemos oído en varias ocasiones que Jonathan murió salvando a Nicholas, y resulta que esto es cierto. La ansiedad de Catherine por la situación con Jonathan hizo que su siesta en la playa durara más de lo previsto. Cuando despertó, Nicholas estaba flotando mar adentro en su pequeño bote inflable. Sus gritos alertaron a Jonathan, quien se lanzó al agua para salvarlo. Aunque más personas se unieron al rescate, Jonathan fue la razón por la que Nicholas no se perdió en el mar. El niño fue salvado, pero Jonathan murió antes de que los rescatistas pudieran recuperar sus signos vitales. ¿Pero realmente fue un accidente? En el final, vemos cómo Catherine ignoró su grito de auxilio. Ella quería que muriera porque temía que él le arruinara su vida perfecta. Por mucho que Nancy exagerara las cosas en su mente y en el libro, no se puede negar que Jonathan murió porque ella lo dejó morir. Catherine salió impune, negando cualquier relación previa con él antes del incidente en la playa. Pero como el destino lo quiso, el padre del chico muerto ahora está decidido a vengarse. Sé que esto va a sonar terrible, pero apuesto a que Catherine, en cierto modo, agradece que su madre tenga demencia. No es solo por privacidad que una persona no quiere hablar de una pérdida reciente de ningún tipo. También está el factor de la negación. Si no hablas de ello, puedes aferrarte a la esperanza, muchas veces tóxica, de que puedes arreglarlo y que entonces nadie tendrá que saberlo. Así que, cuando está en la calle con todo el equipaje que Robert ha arrojado en un ataque de ira, creo que Catherine se alegra de poder ir a la casa de su madre para quedarse allí de improviso. Catherine puede estar en negación sobre el estado de demencia de su madre y lo rápido que pueden empeorar las cosas, pero es consciente de que ella no sabrá qué preguntas hacer, así que debe estar agradecida de no tener que explicar su visita y estancia. Al acostarse con su madre después de tanto tiempo, los pensamientos que pasan por su mente pintan la imagen de una relación dulce entre madre e hija, donde la hija tal vez ha sido un poco despreocupada sobre el bienestar de su madre. Catherine necesitaba esto. Necesitaba estar cerca de alguien que habría escuchado su verdad y aún así la hubiera amado. Y sabiendo que su madre, somnolienta tal vez, ni siquiera recordaría la mayoría de las cosas que Catherine estaba a punto de decir, hacía que todo fuera mucho más conveniente. Esta fue la primera vez en 20 años que Catherine sintió que podía hablar sobre lo sucedido en Italia, sin perder nada que significara algo para ella. Y solo cuando lo dice en voz alta comprende cuánto dolor han causado sus acciones. ¿Es este también el camino hacia reconocer que el libro no está tan lejos de su descripción? En cualquier caso, al día siguiente las cosas en su hogar seguían igual. Su madre lo olvidó y apuesto a que Catherine deseaba poder olvidar también. Ahora que he visto lo que Steven está haciendo con su idea de crear una cuenta falsa en redes sociales de un adolescente, no sé por qué no lo vi venir. Facebook no es una opción porque solo la usan las personas mayores, así que Steven resucita a Jonathan con una cuenta de Instagram. Los monólogos en primera persona mientras perfecciona su trampa para Nicholas son, por decirlo menos, interesantes. Pero lo que más revelan es cómo Steven se ha convencido de que es un hombre bueno y respetable, aunque actualmente está preocupado de arruinar otras vidas. Todo vale en el duelo, supongo, y ni siquiera es como si Steven tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario para atraer a Nicholas. Nicholas sabe que hay algo raro con sus padres, pero como un chico de 25 años que está emocionado de mudarse de vuelta en casa, ahora tiene todo el tiempo del mundo. A juzgar por cómo ha resultado ser Nicholas, estoy seguro de que la terapia o nunca estuvo sobre la mesa o no se siguió de manera adecuada. Así que cuando Steven aprende frases juveniles, no le cuesta mucho trabajo convencer a Nicholas de que está hablando con un chico de 19 años. Tiene que ser una sensación completamente nueva para Nicholas, tener a un joven que ha visto Europa tratándolo como un adulto muy genial. Claro que hay mentiras en la mezcla. Nicholas está desesperado por agradar a Jonathan, así que finge que fue todo un conquistador en su viaje a Estados Unidos, en el que en realidad nunca ha estado.
Y pronto Nicholas está mandando mensajes constantes, básicamente deseando desesperadamente su atención. Considerando que tenemos una idea aproximada de qué tipo de personas son sus padres, me arriesgaría a decir que Catherine y Robert no estuvieron allí para Jonathan como debían. Supongo que como la mayoría de los padres, esperaban que esta fase de adolescente rudo y recluso pasara, pero nunca lo hizo. Y para cuando se detuvieron a ver qué desastre habían hecho como padres, Nicholas estaba perpetuamente atrapado en esa mentalidad autodestructiva y rebelde, un blanco fácil para Steven. Dudo que Steven alguna vez pensara que sus astutas habilidades de observación y comprensión del lenguaje corporal lo convirtieran en un acosador muy eficiente, pero aquí estamos ahora. Steven no ha dejado ningún rincón de la vida de Catherine sin inspeccionar. Lo que reconoció en Jisoo, la asistente de Catherine, es una desesperación por ser vista, por lograr algo en la vida. Steven sabe lo suficiente de este mundo para entender, aunque Jisoo parece completamente encantada por la actitud de Catherine, es solo porque eso es lo que ella quiere para sí misma. Así que cuando entra con la personalidad de un pobre viejo asustado, Jisoo no tiene ninguna razón para sospechar que hay algo raro. Steven ha traído suficientes copias del libro para toda la oficina, y apenas puede contener su sonrisa satisfecha cuando Jisoo muerde el anzuelo. Pero esa no es la única razón por la que Jisoo compra fácilmente la historia de Steven de que como él escribió el libro, ella lo ha estado acosando. ¿Recuerdas cómo Catherine le pidió que investigara a Steven? La teoría del pedófilo fue idea de Jisoo, pero Catherine tampoco la corrigió. Así que ahora Jisoo cree que Catherine ha usado medios deshonestos para averiguar el número de teléfono y su dirección para amenazarlo y mantenerlo en silencio. Y todo este asunto es como Navidad para personas como Simón, quienes claramente están celosos del éxito de Catherine. Y dado que ha mantenido tantas cosas en secreto y cometió el terrible error de involucrar a Jisoo, ahora todos sus colegas están impactados con miradas acusatorias. Steven ha logrado robarle el último lugar seguro en el que Catherine podía contar, y ella solo se ha hecho ver más culpable al abofetear a Simon con fuerza frente a una cámara. Considerando que Nicholas es la última persona que aún no sabe la verdad, y también porque es el más vulnerable, lo único en lo que Catherine puede pensar es en cómo protegerlo de todo esto. Así que hace lo que cualquier persona en su posición haría. Va a la casa de Steven para una reunión cara a cara para aclarar las cosas, pero Steven no quiere que esto se acabe todavía. Ha estado cocinándose en su dolor durante tanto tiempo que las conclusiones a las que ha llegado están grabadas en su alma. Lo que él quiere es que Catherine sufra. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Muchas de las piezas de este juego dependen de corazonadas. Steven podría haberse equivocado tanto en muchas cosas. Robert podría haber sido una persona completamente diferente o podría haberse convencido a sí mismo de defender a Catherine. Y Nicholas podría haber crecido como un hombre sólido del que sus padres estuvieran orgullosos. Catherine podría haber sido menos reservada con las personas de su trabajo y haber bajado la guardia lo suficiente como para construir una base más sólida de confianza con sus compañeros. Pero estas no son solo coincidencias afortunadas para Steven. Es un tipo inteligente, así que apostó basándose en las suposiciones que hizo sobre Catherine y la forma en la que su vida resultaría, según el tipo de mujer que creían que era en la familia Brigstock. Así que el hecho de que supiera que una madre tan negligente iba a crear un hijo bueno para nada, que caería ante el más mínimo indicio de atención y validación, tampoco fue una coincidencia. Fue una deducción simple basada en los hechos que tenía, y vaya que Nicholas encaja en sus planes. Pasa todo el día hablando de chicas con un hombre anciano que finge ser un chico de 19 años. Y lo más impresionante es lo rápido que formaron una conexión. Una conexión que incluye su interés compartido en el único libro que Nicholas ha leído mucho tiempo, El perfecto desconocido. Nicholas no dice mucho, pero obviamente se siente incómodo con las preguntas individuales de sus padres sobre las vacaciones en Italia cuando tenía solo 5 años. No recuerda nada del viaje, pero el hecho de que algo está mal con sus padres y que el tema de Italia ha salido a relucir con demasiada frecuencia últimamente es suficiente para que sepa que algo pasó allí. Así que cuando Steven se quita lentamente la máscara de Jonathan y revela todo a Nicholas, él lo cree de inmediato. ¿Y cómo no lo va a creer si Steven tenía toda la brutal evidencia de lo que hizo su madre a un solo clic de distancia? Todo lo que Nicholas sintió fue conmoción al descubrir que el chico con el que pensaba que hablaba había muerto décadas atrás, y luego vinieron las fotos que traumatizarían a este ya perturbado joven de por vida. Hace apenas unos minutos, Nicholas estaba criticando a la mujer del libro, y ahora esta mujer era su madre. Su madre era la mujer que no lo amaba lo suficiente como para priorizarlo por encima de una aventura con un adolescente. Era la mujer que lo dejó a la deriva en Italia y lo que es aún más triste, en la vida. ¿Qué podía hacer él con todo eso, excepto ahogarse en el sentimiento que estoy seguro que ha intentado silenciar toda su vida? Su madre no lo ama, y nunca lo ha amado realmente. Eso es todo lo que siente. Pero aunque Catherine nunca ha sido la mejor madre, es probable que en el fondo ame a Nicholas más que cualquier otra cosa en el mundo.
Así que se le rompe el corazón al escuchar los sollozos ahogados de Nicholas al otro lado de la llamada, y todo lo que siente es pánico porque no puede localizarlo después de que él corta. Anteriormente en el episodio vimos como Nicholas era una de las personas que jugaba con las drogas y se convencía de que tenía todo bajo control. Incluso, si fuera cierto en su caso, su mente ahora es una pesadilla, sabiendo que su madre no se preocupaba por él ni siquiera cuando era un niño pequeño. Y considerando que en su relación con Nancy, una frustrada Catherine gritó que deseaba que Jonathan no hubiera salvado a su hijo, no creo que la mente de Nicholas la haya estado mintiendo. Crecer con una madre narcisista ha arraigado profundamente el odio hacia sí mismo. Y ahora que tiene pruebas, no creo que siquiera intente hablar consigo mismo para salir de la adicción. Steven está ganando. Pero aún hay algo más. Robert le ha perdido a Steven que se reúnen. Y a juzgar por todo lo que tiene que decir sobre su esposa, no creo que Steven ni siquiera necesite ocultar que está tratando de arruinarle la vida. Robert está del lado de la persona que cree que Catherine es la peor persona del mundo. Y aunque eso puede ser porque ahora comparte esa creencia, también es posible que esté tratando de hacerse su amigo para averiguar cuál es su objetivo final. Steven obviamente no es un hombre fácil de manipular, pero hay una manera de que Robert pueda mantenerse un paso adelante. Steven lo subestima. Y si Robert puede usar esto a su favor, tal vez pueda salvar a las personas que realmente le importan, debajo de todo ese dolor y rabia que siente en este momento. Solo ha pasado una noche y se nota que Catherine ha sentido cada segundo después de recibir la llamada de Jonathan y no poder volver a contactarlo. Robert está prácticamente ajeno a todo lo que realmente hace su hijo. Muy convenientemente, solo piensa en Jonathan como un joven de 25 años cuando quiere evitar ciertas responsabilidades. Así que, cuando Catherine entra alterada y lo despierta de su profundo y extrañamente tranquilo sueño dadas las circunstancias, todo lo que hace es atacarla por su fallo como madre. Si creemos en el narrador, que parece conocer el funcionamiento de la mente de Robert, él ha estado lidiando con la sensación de que su hambría ha sido menospreciada por un chico que salvó a su hijo durante el viaje a Italia. Así que, mientras Catherine busca desesperadamente alguna pista sobre el paradero de Nick y se encuentra constantemente interrumpida por Robert, quien parece decidido a hacerla sentir terrible por su falta de instinto maternal y por la muerte de Jonathan. Cuando finalmente se cae el tiempo suficiente para comprender la urgencia de la situación, se da cuenta de que realmente no conoce a su hijo tanto como creía. Ni siquiera sabía que Nicholas había sido despedido, y mucho menos que su hijo era un adicto. Ya hemos visto a un Nicholas inconsciente ser dejado en la puerta de emergencias, probablemente por las personas que dirigen la guarida de drogas. Y la única vez que Catherine y Robert parecen dejar de lado sus diferencias es cuando le están contando cosas devastadoras sobre cómo Nicholas tuvo un derrame cerebral que podría tener efectos neurológicos de por vida. Pero aún no es el momento para que ambos se ahoguen en su culpa. Ahora quieren escuchar algo esperanzador sobre su recuperación. Supongo que la única razón por la que esperaba que Robert tuviera una motivación oculta detrás de reunirse y disculparse con Steven era porque pensé que tenía más profundidad emocional de lo que realmente tiene. Todo lo que está sintiendo ahora y sus acciones no son diferentes. Hacerse amigo de Steven es un ataque directo contra Catherine. Ella no lo aprobaría y es precisamente por eso que lo hace. Y parece que Robert ha convertido a Steven en algo así como el padrino de Nick, incluso llamándolo pobre anciano. Steven tiene razón, Robert es un completo idiota. No es que sus sentimientos horribles sean inválidos de alguna manera, pero Robert está pasando por alto muchos signos muy obvios de que Steven no es inofensivo en su misión de odiar a Catherine. ¿Cómo no puede reconocer la aterradora premeditación que hubo en la escritura y publicación del libro que le ha revelado la supuesta verdadera cara de su esposa? Ni siquiera creo que Steven supiera la magnitud de su rabia hacia ella, hasta que recibió la llamada que le dibujó una inquietante sonrisa en su rostro. No sabía que la oscura victoria le sería entregada en bandeja de plata de esta manera, y ahora que Nicholas está tan cerca de morir, no le importa darle el empujón final con una inyección de lejía. No le importa matar a alguien que nunca le hizo daño a él ni a su familia, y solo lo hace porque es la persona más importante del mundo para Catherine. Steven no quería que ella tuviera ninguna oportunidad de redimirse. Está decidido, hay que admitirlo. Incluso cuando Catherine descubre que ha venido a ver a Nicholas y lo aparte de su hijo, Steven no tiene dudas sobre su jugada. Tenía la intención de volver y terminar el trabajo. Nancy no era ninguna santa. En realidad, es bastante extraño cómo los monólogos de Steven a menudo casi tocan las verdades incómodas sobre su difunta esposa antes de dar un rápido giro y llevarlo a la negación y al perdón de todo. Uno realmente comprende el grado de autoengaño de Steven cuando se da cuenta de que él es la única fuente de todo lo que sabe sobre Nancy, y lo que sabe sobre ella no pinta exactamente la imagen de una mujer amable cuya vida se vino abajo después de una tragedia. En los recuerdos de Steven, Nancy era una de esas madres que le permitía las acciones cuestionables de Jonathan. Y solo cuando Steven recuerda alguna de las elecciones menos ideales de su esposa, reconoce que el libro es una obra de ficción.
En su manuscrito, Nancy no solo ignoraba los defectos de Jonathan, sino que incluso inventaba cosas para que pareciera un chico de 19 años encantador que fue seducido por una mujer mayor. Y sus mentiras incluían los detalles de la partida de Sacha a Italia. En realidad, según recuerda Steven, la madre de Sacha llamó furiosa a Nancy por una pelea que hubo entre los chicos, y esa es la verdadera razón por la que Sacha volvió a Londres. Pero Nancy no quería que los lectores del libro se preguntaran qué tipo de cosas podría haber hecho su hijo, que según ella era un santo, para que su novia se fuera a mitad del viaje. Quería que todos menos Catherine parecieran completamente inocentes para que ella pareciera aún peor. Ahora que hemos escuchado fragmentos de la versión de Catherine sobre los hechos, en realidad no suena como si ella se hubiera lanzado sobre Jonathan, y mucho menos tan desesperadamente como Nancy describió sus primeras interacciones en el libro. Escuchando el relato de Catherine, en realidad parece que Jonathan fue quien dio los primeros pasos. Viendo todo en retrospectiva, Nancy prácticamente reveló que lo estaba inventando todo con un pequeño detalle: todo ese perturbador tema de la fantasía de Kylie Minogue. Como madre de Jonathan, debió saber sobre su enamoramiento en esa celebridad, y ese fue el único nombre que pudo asociar cuando lo imaginó en situaciones sexuales. Creo que uno puede sacar sus propias conclusiones sobre qué tipo de madre era Nancy para haber imaginado tales cosas sobre su hijo muerto. Por ahora, la vida de Catherine está en riesgo. No sabe que el té que está bebiendo tiene sedantes, mientras se prepara para que su versión de la historia sea escuchada por el hombre que está detrás de todo lo que le importa. Catherine sigue bebiendo el té mezclado con sedantes mientras nos adentra en el laberinto de aquel viaje a Italia. Una vez ahí, las cosas se ven completamente diferentes a como Nancy la describió en El Perfecto Desconocido. Ya escuchamos fragmentos de la verdad en el 5º episodio, y no coincidían en nada con la representación de Nancy sobre un tórrido y trágico romance. Sabíamos que Catherine ni siquiera estaba al tanto de las fotografías que Jonathan le había estado tomando en la playa. Y a diferencia de como Nancy imaginó el encuentro entre Catherine y Jonathan, quien supuestamente no podía hacer nada malo, en realidad estaba acosando a Catherine. En el recuerdo frustrado pero claro de Catherine sobre lo que realmente sucedió en Italia, Jonathan es un depredador psicótico. Catherine estaba feliz cuando decidió terminar la noche con una copa de vino, quizás demasiado absorta en la felicidad que sentía por primera vez en mucho tiempo como para recordar sacar la llave de la puerta. Así fue como Jonathan se coló. Con las desesperadas maneras que se le ha mostrado como una víctima inocente en la serie hasta ahora, ¿quién hubiera pensado que era el tipo de hombre que amenazaría a Catherine con el cuchillo que le dio su padre? Todo lo que Catherine podía pensar era en la seguridad de su hijo, así que fingió cooperar. Las fotos que inspiraron a Nancy a inventar cuentos sucios sobre la mujer que su hijo conoció en Italia eran en realidad de una Catherine horrorizada y temblorosa que obedecía las órdenes de Jonathan. Jonathan era un abusador psicópata que disfrutaba atormentándola. Algunas de las imágenes fueron tomadas después de que el perfecto hijo de Steven y Nancy abusara a Catherine durante horas. Y como un verdadero psicópata, incluso le agradeció a Catherine por el buen rato que había pasado antes de irse. Después de esa experiencia traumática, Catherine realmente se había preparado con todas las pruebas para que la gente no pudiera atacarla como lo están haciendo ahora. Pero luego llegó la tarde siguiente y como cosa del destino, Jonathan tuvo que ser el hombre que se lanzara al mar para salvar a Nicholas. Considerando lo que él había hecho, tiene todo el sentido del mundo que Catherine no intentara salvarlo. La muerte de Jonathan le dio la opción de no volver a hablar sobre lo que había pasado. Así que se deshizo de todas las pruebas que había recopilado y cuando descubrió que estaba embarazada, abortó porque había gran posibilidad de que ese bebé fuera de Jonathan. Cuando los sedantes surten efecto y Catherine cae al suelo, Steven aún está demasiado impactado como para pensar con claridad. Ha llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Para él, abandonar el plan de asesinar a Nicholas sería lo mismo que aceptar que ha estado terriblemente equivocado sobre su propio hijo. Así que decide seguir adelante y se dirige al hospital, tal vez con la esperanza de que la acción definitiva de lo que quiere hacer valide la versión de su esposa sobre los hechos. Catherine lo siguió, después de arrastrarse desde el suelo y darse la energía para tomar un taxi y un litro de café helado. Pero lo que Steven no sabe al cruzar la puerta y acercarse a Nicholas con esa inyección de lejía es que ya ha recuperado el sentido. Antes de que pueda inyectarla en uno de los muchos tubos conectados, el débil y somnoliento llamado de este por su madre deja a Steven en shock, dándose cuenta de que está a punto de hacer algo terrible. Está a punto de arrebatarle aún más a la mujer que ya ha sido marcada por cada miembro de su familia. Así que Steven decide poner fin a la locura al ahorrarle a Catherine un nuevo sufrimiento y aceptar la verdad de la que siempre ha estado huyendo. Si no fuera por la entrada de Robert en la habitación del hospital mientras Steven se derrumbaba, dudo que hubiera llegado a conocer la verdad. Desde que recibió el libro y las fotos íntimas de su esposa tomada por otro hombre, solo ha estado pensando en sí mismo. Todas las inseguridades que nunca comunicó a Catherine se apoderaron de su mente y ahogaron cualquier otro sonido, especialmente el de su esposa. Por supuesto que se siente terrible por su comportamiento ahora que Steven le ha contado la verdad sobre lo que Catherine vivió en Italia. Pero incluso ahora, en lugar de reflexionar y reconocer su error al no darle a Catherine la oportunidad de explicarse, Robert arremete contra Steven. Steven pasó por alto todas las señales alarmantes de Jonathan porque era su hijo, pero esa es su carga que llevar.
Robert es un completo hipócrita por no darse cuenta de que sacó conclusiones apresuradas sobre su esposa solo porque un extraño escribió un libro sobre ella. Ni Robert ni Steven cuestionaron la narrativa que les presentó Nancy, y ahora que Robert se arrodilla pidiendo perdón a Catherine, ella acepta que tenía razones para dudar de su fidelidad. El divorcio entre ambos era inevitable, tal vez incluso sin la intervención de la familia Brixton. Pero lo que hará que Steven pierda el sueño es cómo permitió que su esposa le contara la misma mentira que ella misma se contó. Steven siempre supo que había algo mal en Jonathan. También sabía que su esposa tenía la tendencia a ignorar las señales alarmantes que siempre mostraba, pero solo él es responsable de permitir que su dolor y sufrimiento se apoderaran de su mente. Mientras arroja todos los recuerdos inquietantes de su fracaso personal al fuego, observa una de las fotos que Jonathan tomó de Catherine. El espejo refleja a un pequeño Nicholas en la habitación, lo que significa claramente que él vio lo que le sucedió a su madre. En el final, Nicholas parece haber puesto distancia con Robert y ha logrado acercarse más que nunca a su madre. Aunque no recuerda nada de aquel viaje a Italia que cambió su vida, cree en Catherine y sabe lo equivocado que siempre ha estado al pensar que ella no lo amaba. Y además, tiene sentido que un niño de 5 años no recordara el horror que presenció en la habitación de su madre. Pero ahora está dispuesto a escucharla y darle una oportunidad de tener una mejor relación. ¿Qué te pareció esta serie? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.